Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos permite reunirnos a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra de Dios. Por varias semanas ya hemos venido analizando lo que es el libro de Apocalipsis y tratar de entender las bestias que son mencionadas allí, ¿no es cierto?, tanto en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y ya, ¿no es cierto?, hemos podido ver que no se trata de ningún tipo de monstruo, sino que son sistemas de gobiernos que iban a existir a través de los tiempos, incluyendo los tiempos finales, antes que sea manifestado nuestro Señor Jesucristo y venga a juzgar a este mundo con justa justicia. De ahí entonces se nos ha sido necesario tener que entender un poco y conocer cómo funcionó el Imperio Romano desde sus inicios, ya cuando comienza el Imperio Romano por allá por el 753, con los primeros 7 reyes que tuvieron 10 consejeros, 10 cabezas, ¿no es cierto?, que ya la vimos la semana antepasada. Y ese sistema de gobierno que comienza en el Imperio Romano, luego fue cambiado por un segundo sistema de gobernar llamado República, que fue el que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a comenzar a ver la tercera etapa que tuvo de gobierno, o el sistema de gobierno que tuvo el Imperio Romano, donde existieron los emperadores, que para nosotros ya es un poco más conocida la historia. Este sistema de gobierno comienza en el año 27 a.C. y por supuesto duró por varios años. Fue la parte más extensa que tuvo el Imperio Romano y que nos va a llevar también a nuestros días, a nuestra época, ¿ya? Así que estamos viendo cómo funcionó el Imperio Romano para poder entender entonces el libro de Apocalipsis, para poder entender estas bestias y para poder entender también ya el tiempo final, en lo cual hemos dicho en los otros videos anteriores que podríamos estar a 7 años de que comience ya el epílogo de lo que es el Apocalipsis y también de que se manifieste ya esta última bestia que va a existir, ¿no es cierto?, que va a gobernar durante 7 años. Podríamos estar a 7 años de acuerdo a las profecías que tenemos en la Escritura. También decíamos la semana pasada que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis tenemos que tener algo importante en consideración, dado, ¿no es cierto?, que en el libro de Mateo 24, cuando los apóstoles le preguntan a nuestro Señor Jesucristo con respecto al final de los tiempos, Jesús da una serie de acontecimientos que van a ocurrir antes de su venida, pero que con respecto a la hora y el día Él no la conoce. Sin embargo, para ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo le da esta información a los apóstoles, no estaban escritos todavía los evangelios, no estaban escritos las epístolas y por supuesto no estaba escrito aún el libro de Revelaciones, que nosotros conocemos como el Apocalipsis. De manera que esas revelaciones fueron dándose en el tiempo. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo vinieron muchas revelaciones para los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que se le aparece Jesús y él mismo dice que Jesús le hace revelaciones. También el libro de Apocalipsis, en el comienzo del libro de Apocalipsis, la palabra del Señor es clara y dice que estas fueron las revelaciones que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo para que se las diese a un ángel y el ángel entonces se las pudiese revelar al apóstol Juan. De manera que en el libro de Apocalipsis hay revelaciones que incluso no tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con los apóstoles. Se las dieron ahí y ahí entonces nuestro Señor Jesucristo se las hace saber al apóstol Juan. De manera que cuando leemos el libro de Apocalipsis, por supuesto, tenemos nuevas revelaciones que no existían en la época de nuestro Señor Jesucristo y de algunos apóstoles que para la fecha, cuando se le revelan a Juan, ya estaban muertos.
Así que, dicho esto, entonces vamos a comenzar hoy día a analizar este tercer sistema que tuvo el Imperio Romano para gobernar bajo entonces los emperadores. Me voy a quitar de la pantalla entonces para no hacer sombra en la pizarra y que puedan ustedes ver bien acá la pizarra. Vamos a comenzar entonces con el primer emperador que tuvo Roma, que comenzó en el año 27 antes de Cristo y que permaneció en ese poder hasta el año 14 después de Cristo. Este emperador se llamaba Octavio César Augusto, ¿ya? Para los romanos, según ellos, este emperador fue muy bueno, fue un buen gobernante, tanto así que lo hicieron un dios, es decir, aún estaba vivo y ellos ya lo estaban adorando como un dios, y por supuesto después que muere eso creció aún más. Creció tanto que los emperadores después, digamos, los otros emperadores que vinieron tras él, también daban su nombre, como en el caso de Tiberio, se hacía llamar Tiberio César Augusto. Después igual con el tercer emperador, Calígula, también se hacía llamar Calígula César Augusto. De manera que todos se ponían César Augusto, y es allí donde a veces nosotros nos confundimos cuando leemos o cuando estudiamos con respecto al Imperio Romano y decimos cómo todos se iban a llamar César y cómo todos se iban a llamar Augusto. Era en honor, ellos se ponían ese nombre en honor al primer emperador que existió y que lo adoraron como un dios. ¿Ya? También es importante saber que este emperador es nombrado en la Biblia, en este caso, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 1, lo voy a leer acá, ya dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Ya? Ahí entonces está mencionado este emperador, Octavio César Augusto, en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 1, cuando hace este edicto o esta ley o esta ordenanza, ¿no es cierto?, de hacer, ¿no es cierto?, un censo. También, como les decía yo, como lo adoraron como Dios a este emperador, a este primer emperador, y los demás emperadores también se hacían llamar César Augusto, ¿ya? Ponían su primer nombre y después se hacían llamar César Augusto, y allí a veces nosotros nos confundimos cuando leemos la historia o en la misma Biblia, por ejemplo, son mencionados, como por ejemplo el apóstol Pablo cuando estuvo preso, cuando ya le estaban haciendo juicio, cuando los judíos lo estaban acusando de herejía, lo estaban acusando, ¿no es cierto?, de que él estaba contra los emperadores de Roma, y una tirada de calumnia y de acusaciones injustificadas que le hacían al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, fue en este periodo aquí, en el emperador número 5, donde gobernó el emperador Nerón, que después vamos a hablar más de él, pero en este periodo es donde el apóstol Pablo, digamos, está siendo enjuiciado, y él se llamaba Nerón. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando está siendo enjuiciado, querían llevarlo a Roma a omitirle juicio, y allá hacerle juicio, en Jerusalén querían hacerle juicio, pero el apóstol Pablo no quiso ir a Jerusalén a que le hicieran juicio, porque en Jerusalén iba a tener problemas, porque no encontró que le iban a dar un justo juicio en Jerusalén, sino que allí le iban a dar muerte, ¿ya? Los judíos. Así que él
apela a César, y yo se los voy a leer, aquí está en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 25 aquí, Hechos, capítulo 25, del verso 9 al 12, está aquí donde el apóstol Pablo apela a César, dice, aquí se lo voy a leer, dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado en el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Ahí ustedes se dan cuenta entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 25, verso 9 al 12, que Pablo apela a César, pero César no existía porque Pablo estaba siendo enjuiciado en esta época, en el año 65, en el año 60, por ahí estaba siendo más o menos enjuiciado, pero bajo el emperador Nerón. ¿Y por qué él dice yo apelo a César? Porque los emperadores se ponían su nombre y después a continuación se ponían César Augusto, en honor a este primer emperador que había existido en el Imperio Romano. Es por eso que a veces encontramos en la Biblia que pareciera que todos los emperadores se llamaban César, pero era por esa situación. Así que ya aclarando eso entonces, volvamos acá entonces al primer emperador, César Augusto. De manera entonces que este emperador gobierna del 27 antes de Cristo y su gobernancia duró hasta el 14 después de Cristo. De manera entonces que ya nos damos cuenta que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, nace bajo este emperador Octavio César Augusto. Aquí yo quisiese explicar algo. Cuando muere el emperador Octavio en el año 14, nuestro Señor Jesucristo aquí tiene que haber tenido alrededor de 20 años. ¿Por qué de 20 años? Porque la Biblia menciona que Jesús nace bajo el gobernador Herodes, llamado Herodes el Grande, que estaba a cargo de la provincia de Judea, es decir, de Jerusalén y de todo lo que nosotros conocemos como Israel. Este estaba a cargo de esa zona, Herodes. Y yo quisiese explicar algo aquí también, se los voy a leer, ya vamos a leer esa parte donde está mencionado Herodes aquí, cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Esto es importante, esto quiero explicarlo. ¿Por qué dice la Biblia en Mateo que Jesús nace en los días del rey Herodes? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que Roma no quiso más reyes? Cuando se inicia como imperio, se inicia con reyes, pero ya el pueblo en algún momento dijo, ya no queremos más reyes porque abusan, porque su sistema de gobernar y su sistema de monarquía que tienen, ¿no es cierto?, ya no nos gustó. Entonces nace la segunda etapa que se llama república y nunca más se pusieron reyes en el Imperio Romano. Pero ¿por qué la Biblia dice en Mateo que Jesús nace siendo rey de Judea, Herodes el Grande? Bueno, los judíos veían a este gobernador como un rey, ellos lo veían como un rey, pero Roma no, Roma era un gobernador, ¿ya?
de la provincia de Judea, de manera que el Octavio César Augusto, él estaba en Roma como emperador, como el manda mayor, pero Roma ya había sido, era digamos una inmensidad de aquel entonces, digamos, todo lo que habían conquistado, de manera que él ponía gobernadores en provincia, ya, para poder gobernar el mundo entero que tenían en ese momento en su poder. Pero los judíos veían a estos gobernadores como reyes. Ya, es por eso que en Mateo entonces encontramos que Jesús nace cuando está gobernando el rey Herodes llamado el Grande, ¿ya? Es por esa razón, ¿ya? Los judíos lo veían como rey, pero no los romanos, ¿ya? Así que eso, para que no se los cree una confusión cuando leemos la Biblia y digan, pero el hermano Ulises dijo que los reyes no existían en Roma y la Biblia nombra a Herodes como rey. No, los judíos lo nombran como rey, los judíos lo miraban como rey, digamos, como un tema de gobierno. ¿Ya? En aquel entonces no existían los presidentes, si hubiesen existido, lo hubiesen dicho el presidente Herodes, pero ellos lo miraban como un rey, ¿ya? De manera entonces que dice en Mateo capítulo 2, verso 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Ya? Entonces tenemos a Octavio César Augusto como emperador y a Herodes el Grande como gobernador de la provincia de Judea, que los judíos lo veían como un rey. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro entonces. También quisiese leerles en el libro de... También con respecto en el libro de Mateos también es mencionado Herodes cuando muere, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. De manera que Herodes, entonces Jesús nace cuando estaba gobernando Herodes en la provincia de Judea, es decir, todo en la provincia donde abarcaba también a Israel. Nace nuestro Señor Jesucristo bajo este emperador y bajo este gobernador que los judíos lo veían como rey, Herodes el Grande. Este Herodes es el que se le ocurrió la genial idea, ¿no es cierto?, de matar a los niños para matar al rey de los judíos que había nacido. Ya conocen la historia, ¿no es cierto? Pero entonces nuestro Señor Jesucristo es librado, va a Egipto, ¿no es cierto? Por revelaciones de sueños se le envía y que huyan a Egipto y se quedan allí hasta que muere Herodes. Y dice que cuando muere Herodes, entonces ellos ya regresan a Belén, a Nazaret, ¿no es cierto? A su tierra ya, cuando muere Herodes. El problema es que Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Ese es el problema, que él muere en el año 4 antes de Cristo. ¿Ya? Ahí está registrado la muerte de Herodes. De manera que nuestro Señor Jesucristo tiene que, cuando muere Herodes, nuestro Señor Jesucristo tiene que haber tenido más o menos como 6 años. Mínimo 6 años. Suponiendo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en Egipto escondido, cuando bebé, por supuesto, lo tuvieron escondido mínimo 2 años en Egipto, y cuando muere entonces Herodes, viene a su tierra, suponiendo que Jesús tenía 2 años, Herodes muere en el año 4 a.C., entonces para el año 1, cuando comienza ya nuestra era, nuestro tiempo, Jesús ya tiene que haber tenido alrededor de 6 años. ¿Ya? Es por eso que yo en muchos videos digo a veces que nuestro Señor Jesucristo cuando murió tiene que haber tenido alrededor de entre 36 a 39 años, ¿ya? Y no 33 como lo menciona
la Biblia, ¿ya? Porque no está considerado el tiempo este que está perdido, que nuestro Señor Jesucristo nace antes de que se comience a dar la fecha, esa fecha que uno dice después de Cristo, antes de Cristo, ¿ya? Todo eso fue inventado por los romanos, por supuesto, y también hubo intención allí de ocultar fechas y tiempos, ¿no es cierto?, para ocultar cierta información. Y hubo allí una mezcla de muchas cosas en realidad, que no es el tema ahora, pero sí ya nos encontramos con este problema, ¿no es cierto?, que la Biblia menciona que Jesús nació bajo este gobernador de Judea, Herodes el Grande, y que cuando muere, él vuelve a su tierra, lo traen a su tierra, entonces ahora ya el problema es que Herodes muere 4 años antes de la fecha que se conoce como antes de Cristo. Bien, explicado esto entonces podríamos decir que Jesús, cuando muere este primer emperador Octavio César Augusto en el año 14, Jesús tiene que haber tenido alrededor de 20 años, tiene que haber tenido nuestro Señor Jesucristo. Vino el segundo emperador llamado Tiberio, que también se hacía llamar, por supuesto, como ya le expliqué, Tiberio César Augusto. Viene Tiberio, entonces comienza a gobernar del año 14 después de Cristo y su gobernación duró hasta el 37 después de Cristo. De manera que entonces es bajo este emperador que nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, donde probablemente fue muerto y donde también resucitó, fue en este emperador. O probable también hubiese alcanzado ya los últimos tiempos de su vida bajo el emperador Calígula, si es que Jesús, ¿no es cierto?, murió y resucitó por ahí por el año 39. Así que lo más probable que fue en uno de estos dos reyes que muere y resucita. Lo que sí está claro que comienza su ministerio aquí en este gobernador, ¿ya? En este emperador Tiberio, ahí sí comienza su ministerio, ¿ya? Y no sabemos si murió aquí con este emperador o con este, ¿ya? Pero este emperador Tiberio también está mencionado en la Biblia, ¿no es cierto?, en el libro de Lucas. Lo vamos a buscar aquí para tener que leerlo. Aquí está mencionado este emperador Tiberio en Lucas capítulo 3, verso 1, se los voy a leer. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, ya ustedes aquí se dan cuenta que también se hacía llamar, ¿no es cierto?, Tiberio César, ¿no es cierto?, usando el nombre del primer emperador. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca. Esto es importante. También esto es súper importante porque aquí se menciona al emperador, es decir, el que estaba gobernando desde Roma, al cabeza mayor, ¿ya? Este versículo es súper importante. Si lo tienen a mano, ¿no es cierto? Lucas 3.1, pueden revisarlo conmigo. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿ya? Y siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Es decir, cuando está este emperador Tiberio, este emperador, el gobernador de Judea ya no era Herodes el Grande, porque ya vimos que él había muerto, ¿no es cierto?, en el año 4 a.C. Ahora está Poncio Pilato, que fue, ¿no es cierto?, el que finalmente termina crucificando a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Dice: siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes
tetrarca. ¿Quién era Herodes tetrarca? Herodes tetrarca era uno de los hijos de este Herodes. ¿Ya? Él tenía dos hijos que también los dos fueron gobernadores, uno en una provincia distinta al otro. Este estaba también en la provincia de Judea junto a Poncio Pilato, que fue el que terminó, ¿no es cierto?, crucificando a nuestro Señor Jesucristo. De manera que ya podemos decir que en este imperio de Tiberio, entonces, Jesucristo desarrolla su ministerio y lo más probable que también aquí muere y también resucita bajo este emperador, este segundo emperador. Ya llevamos dos emperadores. Vamos al tercero, que es Calígula, que por supuesto también se hacía llamar César Augusto, ¿no es cierto?, en honor al primer emperador, ¿ya? Ahí usted ya se va dando cuenta, ¿no es cierto?, es de Tiberio César, Calígula César, o sea, como que todos se llamaban César, y cómo va a ser tanta la coincidencia. No, es por esa razón que le explicaba entonces que ellos se hacían llamar César Augusto en honor a ese primer emperador que se creía Dios. Calígula gobernó del 37 al año 41, ¿ya? Y también es mencionado aquí en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 28, está como mencionado en forma indirectamente. Déjeme revisarlo aquí en Hechos 11, 28, ya por aquí lo tengo, déjeme leerlo, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Ya? Esto fue en Antioquía. En Antioquía era una de las iglesias más espirituales que se levantó al principio cuando comienza a predicarse el Evangelio. Pablo fue a Antioquía, ya allí habían grandes maestros y habían profetas también, y uno de estos profetas comienza a profetizar y a señalar que vendría una gran hambre. Fue aquí que profetizó este profeta, fue aquí que Pablo estuvo en Antioquía cuando estaba gobernando Calígula, ¿ya? Este emperador, que se da esta profecía, pero esa profecía se cumplió acá en el otro emperador llamado Claudio. Aquí se cumplió esa profecía donde hubo una gran hambruna en este periodo del 41 al 54, pero este profeta llamado Agabo lo profetizó aquí. Ahí está mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28. Este emperador Calígula fue uno de los emperadores, bastante malos, ¿ya? Este emperador también llegó, bueno, por lo menos acá en el primer emperador la gente lo empezó a adorar como Dios y lo elevó al nivel de un Dios. Este otro acá no, pues él ya se creía un Dios solo, ya solo se pone como Dios. Mandó a ponerle a las estatuas que existían con los otros emperadores, le mandó a cortar la cabeza y a poner la cabeza de él a la estatua. Este emperador fue bastante cruel, ¿ya? Y también comienza ya a darle la primera persecución a los cristianos de la época, a los que estaban predicando el Evangelio, ¿ya? Y hacerle la vida imposible ya a los apóstoles, ¿ya? Los romanos también tienen registrado que una de las maldades que hacía este hombre también era que violaba incluso a sus propias hermanas, ¿ya? De ese tipo de maldad era este hombre, era muy cruel, ¿ya? Que finalmente terminan dándole muerte, la gente del Senado termina ya dándole muerte porque era un hombre ya completamente desviado, ya completamente loco, totalmente, ¿ya? Y
uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, que en el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 12 que Juan ve una señal en el cielo, un dragón rojo, escarlata, dice la Biblia, un dragón escarlata, que quiere decir rojo, que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. Es decir, detrás de todo esto estaba gobernando también Satanás, y por supuesto estos gobernadores venían con una mente, ¿no es cierto?, completamente desviada, porque en estos emperadores hicieron sufrir mucho al ser humano, ¿ya? Sobre todo a los cristianos. Después ya venimos con el tercer emperador, llamado Claudio, ¿ya? Quien era tío, era tío de Calígula, y este Claudio también tiene su historia. Este emperador era tartamudo y también era cojo. Cuando muere su sobrino, él era como la última opción que quedaba de esta familia, y él se esconde porque como era el último de la familia, digamos, el último que podía acceder al trono como emperador, y como a todos los otros emperadores, en cierto modo, los mataron, morían muy jóvenes los emperadores porque todos querían tener ese poder, todos querían tener ese puesto, o los mataban o los envenenaban, pero la cosa es que duraban muy poco, y también iban matando a su familia, es decir, a los herederos que podían acceder al trono también iban muriendo, y a veces cuando morían estos emperadores no tenían descendencia para el trono. Fue el caso de Claudio, que era el último, digamos, de su descendencia, de esta familia, y él entonces, siendo tartamudo y cojo, y que los romanos lo tenían, ¿no es cierto?, como un tonto, jamás lo miraron como candidato al puesto, y él tampoco le interesaba ese puesto, es decir, se alejaba lo más posible de las posibilidades para acceder al trono, porque no quería ser un emperador de ningún modo. Sin embargo, cuando matan a Calígula, su sobrino, él se esconde detrás de una cortina, dice la historia romana. Ahí lo encuentran escondido, apenas matan a Calígula, van a buscarlo a él, y él corre a esconderse porque pensando que le iban a dar muerte, porque era el único que le quedaba vivo de la familia para acceder al trono. Lo encuentran allí, pero no lo buscaron para matarlo, sino que para sentarlo en el trono como emperador. Y bueno, dice la historia romana que terminó siendo uno de los mejores emperadores, Claudio, que fue en su tiempo, ¿no es cierto?, que tuvieron mayor, un poco podríamos decir, de paz ya en el Imperio Romano, y de abundancia, pese a que también hubo una hambruna, pero sí tuvieron abundancia en algunos años, ya en algún tiempo, y tuvieron también bastante avances, y gobernó, digamos, fue uno de los más cuerdos para gobernar este hombre. Pero aún, ¿no es cierto?, para los romanos lo vieron bien, pero también no fue ajeno de perseguir a los cristianos, no estuvo ajeno, ¿no es cierto?, de perseguir el Evangelio, a los que predicaban a Cristo, como está mencionado también en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, lo vamos a ver aquí, capítulo 18, verso 2, ahí está mencionado este emperador Claudio. Dice en el capítulo 18 de los Hechos, verso 2, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Punto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. ¿Ya? Entonces este emperador Claudio, cuando estuvo gobernando, también hizo un edicto y saca una ley, ¿no es cierto?, para expulsar a los judíos que estaban en Roma, y ya los judíos empiezan, ¿no es cierto?, a huir
a vivir de un lugar a otro, arrancar de un lugar a otro, y venían persecuciones y venían, ¿no es cierto?, cosas contra ellos para darle muerte, pero ellos no renunciaban a su fe, no renunciaban a lo que habían visto, no renunciaban a lo que habían creído. De manera que aquí empieza a tejerse una historia muy linda con respecto a la fe y a la palabra de Dios, porque la fe que tenemos en Cristo Jesús fue perseguida por estos emperadores, y también la palabra de Dios fue perseguida por estos emperadores, pero hasta el día de hoy permanecen, tanto la fe como la palabra de Dios. Esas van a ir hasta el final de los días, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ni una tilde, ni una jota van a pasar que no se haya de cumplir. Y por la palabra del Eterno vamos a ser todos juzgados. De manera que estos emperadores hicieron las cosas terribles con los cristianos, pero ellos no se rindieron, no negaron, y le dieron muerte, muchos le dieron muerte, ¿ya? Entonces ya tenemos el emperador número 4 y pasamos al otro emperador número 5 llamado Nerón, ¿ya? Y que ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que también se le decía César, ¿ya? Tal como lo menciona, ¿no es cierto?, Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 25, verso 9 al 12, donde él apela a César, y quien estaba gobernando era Nerón, ¿ya? Bueno, Nerón, ustedes a lo mejor habrán escuchado la historia de Nerón. Este fue uno de los emperadores terribles que tuvo Roma, incluyendo con este Calígula. Son los dos más mencionados, digamos, de manera terrible en la época que vivieron los apóstoles. Este Nerón, ¿no es cierto?, era el que persiguió a los cristianos, a quienes, ¿no es cierto?, los embetunaba con cera en sus jardines que tenía, y les prendía fuego, ¿no es cierto?, donde ardían los cristianos como una antorcha en su jardín, y él se deleitaba al ver eso. Fue este emperador que mató a Pedro, lo crucificó boca abajo, y fue este emperador también que mandó que le cortaran la cabeza a Pablo, es decir, mató a Pablo y a Pedro en Roma, este emperador que gobernó del año 54 al 68, ¿ya? Aquí tanto Pablo como Pedro hacen mención a este emperador, y, ¿no es cierto?, lo mencionan como el león. Se los voy a leer acá yo también, ahí están los... déjeme buscar acá. En segunda de Timoteo 4, versículo 17, el apóstol Pablo, cuando estaba siendo ya enjuiciado, estaba preso, Pablo estuvo alrededor de 6 años preso, ya bajo el emperador Nerón, y una de las cosas que él le menciona a su hijo espiritual, llamado Timoteo, en la segunda epístola, en este caso, en el capítulo 4, verso 17, él le dice lo siguiente: pero el Señor estuvo conmigo a mi lado y me dio fuerzas para que por fin fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. ¿Ya? Y dice en el versículo 18, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí menciona entonces el apóstol Pablo cuando estuvo preso y le manda estas palabras a Timoteo, ¿no es cierto? Él le dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por fin fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Ya él se sentía gozoso, aunque estaba ya en el epílogo de su carrera. Pablo estaba consciente que de las manos de Nerón no iba a escapar. Nerón era un hombre terrible, él se deleitaba matando a los cristianos, así que él no iba a ser la excepción, pero él estaba contento porque él sentía que había cumplido su misión y que todos los gentiles habían oído la palabra
de Dios y con eso estaba contento. Y él dice, así fui librado de la boca del león. ¿Ya? También Pedro hace mención en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, él hace mención también, dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así menciona entonces Pedro a Nerón, ¿no es cierto? Sabiendo Pedro, obviamente estaba consciente que detrás de todo eso, de toda esta maldad de este emperador, estaba, ¿no es cierto?, la bestia que había visto Juan en Apocalipsis 12, ¿no es cierto?, este dragón escarlata. Detrás de todo eso Pedro ya estaba consciente que detrás de toda la maldad de Nerón estaba la mente de Satanás, y él entonces dice, ¿no es cierto?, lo considera y dice que el diablo, Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿ya? Y utilizaba a Nerón para buscar a los cristianos, ¿no es cierto?, como un león y poder hacerlo pedazo. Es entonces en este quinto emperador que muere Pedro y muere el apóstol Pablo entonces en Roma, Pedro crucificado cabeza abajo y Pablo decapitado. Después vino el sexto emperador llamado Vespasiano, ¿ya? Llamado Vespasiano, que gobernó en el año 69 al 79. Aquí, bajo este emperador, entonces es que ustedes ya conocen la historia, ¿no es cierto?, que en el año 70 Israel es destruido casi completamente, es destruido también el templo y le dan muerte ya casi a la mayoría de los judíos que no alcanzaron a huir de Jerusalén, y los que también se quedaron y dieron la pelea para defender el templo, para defender el patriotismo, para defender la Torá y todo lo que ellos creían en ese momento, dan la pelea contra los romanos. Obviamente los romanos eran una máquina, eran una bestia, tal como lo menciona la Biblia, eran una bestia para eso, y finalmente terminan dándole la muerte bajo este emperador Vespasiano. Pero ustedes dirán, pero nosotros sabemos que es Tito que destruyó. Eso es verdad. Vespasiano era el papá de Tito, que fue el sexto emperador, pero cuando se destruye Jerusalén en el año 70, Tito todavía no ascendía a emperador, solo era un general del ejército de Roma, y su padre era el que estaba a cargo, o el que tenía, ¿no es cierto?, el poder de emperador. Él era el emperador y manda a Tito, su hijo, a cargo del ejército para que vaya a Jerusalén, a Israel, entonces a matar a los judíos, a destruir el templo. Los judíos se habían sublevado contra el imperio romano, querían expulsarlo, ¿ya? Pero obviamente era una batalla perdida en ese momento, no tenían ejército para pelear contra esta bestia que tenía Roma, ¿ya? Entonces Tito, el hijo de Vespasiano, va, ¿no es cierto?, a cargo de esta misión, y en uno de sus obras, Flavio Josefo, que acompañó a Tito, ¿ya? Él estaba tomando apunte, él estaba viendo todo para después escribir la historia. Estaba junto a Tito, Tito estaba de lejos mirando cuando estaban destruyendo el templo. Según Flavio Josefo escribe en su obra, dice que Tito le gritaba a los soldados romanos que no quemasen el templo, pero con la distancia que tenían y con la euforia y con toda la trifulca que había, no se sabe si los soldados no quisieron obedecer a Tito o simplemente no escucharon los gritos de Tito que les decía que no quemasen el templo. Terminaron quemando el templo los soldados,
y posteriormente quemado el templo, obviamente murieron todos los judíos que se habían refugiado en el templo, ya murieron quemados los judíos, muchos judíos murieron allí. Y después los soldados romanos ya, ¿no es cierto?, empiezan a hacer, una vez quemado el templo, a hacerlo pedazo, a derribar piedra por piedra para extraer el oro, las piedras preciosas y todos los metales preciosos y que tenían su valor en su época, ¿no es cierto?, como la plata, el bronce, cobre y todas esas cosas. Para sacar todos esos metales derribaron piedra por piedra porque estaban incrustados entre las piedras los metales con los que se había construido el templo. El segundo templo de Jerusalén tenía bastante oro, bastantes piedras preciosas, bastante riqueza en metales, y ellos lo destruyen piedra por piedra, y se cumple en el año 70 entonces la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que le había hecho, ¿no es cierto?, o que se le había mencionado a los discípulos cuando le muestran los pilares del templo, pero Jesús le dice, todo esto ustedes lo ven, pero aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumple en el año 70 bajo este emperador llamado Vespasiano, quien era el papá de Tito. Es aquí también, bajo este emperador, que lo más probable que Juan recibe las visiones que se le muestran allí en el libro de Apocalipsis, que están mencionadas en el libro de Apocalipsis, y Juan a esta fecha ya estaba en la isla de Pasmo, ¿no es cierto? Allá había sido despatriado, digamos, y le conservan la vida, pero lo tienen allí, ¿no es cierto?, donde se trabajaba en ese lugar, extrayendo rocas, piedra y cuanta cosa para construcciones de caminos de los romanos, estructuras, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Allí fue a parar Juan entonces, y es allí donde recibe las visiones, lo más probable cuando estaba este emperador gobernando en Roma, ¿ya? Que ya lo vamos a ver la próxima semana, vamos a dar las razones por qué estamos hablando de esto. Luego vino entonces el emperador Tito, que gobernó del 79 al 81. Este emperador duró muy poquito, este Tito, que era hijo de Vespasiano, duró muy poco en el poder, casi un año, ¿ya? Del 79 al 81, ¿por qué? Porque aquí en el 79 empieza como a mediados del 79, sube al trono, y no alcanza a terminar todo el 81, así que fue como un año y algo que gobernó, que también está mencionado en Apocalipsis, que lo vamos a ver también la próxima semana para no alargar tanto este video. Y el último emperador, Domiciano, que gobernó del 81 al 96, ¿ya? Y que es probable que es aquí entonces cuando Juan escribe ya el libro de Apocalipsis bajo este emperador Domiciano, ¿ya? Y esta parte la vamos a explicar la próxima semana, porque tenemos que ya ver aquí el libro de Apocalipsis para explicar estos últimos reyes. Así que vamos a dejar por hoy hasta aquí este tema, y lo vamos a terminar la próxima semana porque tenemos muchas cosas que explicar acá, ¿ya? Y ya ver el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, donde están mencionados estos reyes y donde se explican allí algunas cosas que son necesarias aclarar. El capítulo 17 de Apocalipsis es es un poquito el más complejo que tenemos ya de explicar, y lo vamos a hacer la próxima semana para explicarlo con tranquilidad y con calma, porque tenemos que ver estos gobernantes que existieron, estos emperadores, estos 8 emperadores que existieron en la época de los apóstoles, y donde se escribe el Apocalipsis y están mencionados allí también estos emperadores. Así que dejamos entonces hasta aquí, terminamos por hoy. Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos, en el Señor. Si Dios nos permite, en su eterna voluntad, tener vida, nos estaremos viendo la próxima semana para seguir analizando este imperio romano a la luz de la palabra del Señor.
Que el Señor les bendiga y que tengan una rica semana junto a su familia y no se olviden de estar escudriñando y estudiando la palabra del Señor. Amén.